Vamos a hablar ahora con una periodista de Junín, porque estuvimos hablando al principio de la edición sobre el asesinato de Carlos Rodrigo, este joven de 25 años que fue hallado sin vida y con un puntazo a la altura del tórax. Lo cierto es que en Junín se están repitiendo muy seguido estos crímenes y nadie sabe por qué la inseguridad ha escalado de tal manera. Por eso, para que nos cuente mejor sobre este caso y también sobre los últimos casos que han estado viviendo allí en Junín, vamos a hablar con Claudia Virelo, que es una periodista local. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Buenos días a vos y a la teleaudiencia, obviamente. Bueno, vamos a hablar entonces de este caso de Carlos Rodrigo. ¿Qué es lo que pasó con él? No hay mucha información. No hay mucha información. Carlos Rodrigo Utrera tenía 25 años. En la noche del viernes, madrugada de sábado, había ido como habitualmente, había estado presente en una fiesta, en un club distante a más de 30 cuadras del lugar donde aparece el cuerpo después, con amigos, donde aparentemente, por lo menos hasta ahora, no hubo incidentes de ningún tipo. Él sale de este club con un amigo, toman rumbos diferentes, ya que uno vivía en un sector de la ciudad y en el caso de Rodrigo otro, y a la altura de lo que sería inmediación del ferrocarril y una arteria que se llama Rivadavia, las cámaras de seguridad de la ciudad de Junín registran el paso de Rodrigo antes de que se desatara a 4:30 de la madrugada aproximadamente una gran tormenta. Sí. Esas cámaras, aparentemente, por lo que se entiende hasta ahora, en un momento determinado comienza a apurar el paso. Habrá que ver y tendrán que establecer si es porque algún vehículo lo seguía o del contrario fue la tormenta lo que lo hizo apurar el paso. La realidad es que a escasos 400 metros del lugar aparece 3 horas después. Digo 3 horas después, que es cuando ven al joven ya fallecido, tirado sobre la vereda después de que hubiera transcurrido ya esa tormenta que se desarrolló, una tormenta eléctrica con mucha lluvia. La realidad es que tenía, de acuerdo a las primeras informaciones, porque no hay información oficial sobre el particular, tenía una lesión muy importante en el tórax producida con un arma blanca y también tenía lesiones cortantes, obviamente, en las manos, que podrían estar hablando de un mecanismo de defensa. Sí. Bien. No hay lesión, no hay incidentes que se hubieran producido, por lo menos en las últimas horas de vida de Rodrigo Utrera, un chico que no tiene antecedentes de ningún tipo, trabajador, que vivía con su abuela a unas 20 cuadras del lugar donde el cuerpo, de acuerdo a lo que recogíamos de testimonios con amigos, nos estaban planteando que era habitual que él volviera a su casa caminando, que tomara esa zona. La realidad es que hay muy poco, por lo menos en lo que hace a la información con la que se maneja. Científica trabajó en el lugar, no mucho rastro se pudo levantar, precisamente por la lluvia caída, y se estima que el cuerpo de Utrera estuvo tirado en la calle, en una vereda, aproximadamente unas 3 horas. La tormenta podría haber lavado mucho de lo que policía científica podría haber levantado, ¿no? Bien, Claudia, ¿cuál es la sensación general del pueblo de Junín, teniendo en cuenta de que antes no se llegaban estas noticias desde Junín y de repente empiezan a surgir caso tras caso? Yo diría que, sobre todo teniendo en cuenta, depende el concepto que se utilice cuando se habla de inseguridad. Cuando se habla de inseguridad y se habla de robos en la ciudad de Junín, en lo que va del año, hay al menos unos 3 de 8 o 9 homicidios que se han producido, al menos 3 que han sido en ocasión de robo. El problema es que muchos de los delitos que se han cometido en la ciudad de Junín son violencia en la vía pública. Todavía no se puede encuadrar tampoco lo de Rodrigo Utrera, porque puntualmente no hubo robo, sus elementos estaban, él contaba con sus documentos, su teléfono celular, su billetera, no faltó absolutamente nada de los elementos que él estaba. La realidad es que hay mucha violencia, hay homicidios que se han cometido en la vía pública, jóvenes que han fallecido producto de peleas. Lo que se advierte es muchas armas de fuego y muchos chicos jóvenes que salen a la calle con armas blancas. Sí, y también teníamos que, no podemos dejar de hablar sobre el crimen de Sandra Colo. Eso también fue un antes y un después también en Junín.
Es un antes y un después, porque no nos olvidemos que mataron a Sandra Colo, pero 12 años atrás y en circunstancias bastante parecidas también asesinaron a su hermana, a Claudia Colo. Homicidio, el de Claudia Colo, que sí fue esclarecido y está purgando condena el autor, pero en el caso de Sandra Colo, hasta el momento, a 2 meses y días del homicidio de Sandra, no hay detenidos. Bien, y bueno, me decías entonces que el pueblo lo que estaba viendo es que cada vez hay más jóvenes que salen armados, hay violencia. ¿Qué es lo que se está haciendo en la ciudad? ¿Hay algún programa o alguien que se preocupe por esta situación? Nada. Si se preocupan no nos enteramos, y que se esté haciendo no se está haciendo nada. ¿Hay pautadas? El buscar desarmar. En algún momento existió un programa en la provincia que se intercambiaban armas de fuego por dinero sin pedir demasiadas explicaciones. La realidad es que hace mucho tiempo que esto no sucede y cada vez hay más armas de fuego circulando en la calle y, como te decía hace un ratito nada más, muchos chicos, adolescentes, jóvenes, armas blancas que salen a la noche o a la madrugada. Bien, entonces, ¿el pueblo cuál es la respuesta que da? O sea, ¿alguien está preocupado por esta situación de manera que el pueblo se movilice, que vaya a pedir seguridad, o el pueblo está muy tranquilo en ese sentido? Se realizan marchas, se realizan manifestaciones puntuales con relación a cada uno de los homicidios que se han ido produciendo. Después va decreciendo el interés y vuelve ahora a reflotar desde agosto a la fecha, vuelven a anunciar nuevamente marchas, ahora a partir de la muerte de Rodrigo Utrera, pero tampoco hay una clara manifestación de la comunidad más allá del temor particular que te lo manifiestan en una nota, en una charla, el comerciante cansado del robo a mano armada. Esto sí es diario. Cuando el robo calificado hace unos años atrás era algo que no se producía habitualmente, hoy por hoy en el día a día hay varios robos calificados que se van cometiendo en Junín. Y del robo calificado al homicidio hay apenas un paso. Exactamente. Bueno, Claudia, te agradezco mucho esta comunicación. Ha sido Mariana, muy clara y muchas gracias por darnos todos estos datos, sobre todo sobre el asesinato de Carlos Rodrigo. Gracias a ustedes porque desde La Plata se ocupen de lo que sucede en una ciudad muy grande, precisamente para nosotros es importante. Bueno, muchas gracias, que tengas muy buen día. Gracias. Estábamos hablando con Claudia Virelo, ella es periodista local de Junín, hablando sobre estos homicidios que van en aumento. Antes no hablábamos de esto de Junín, no había realmente noticias que tengan que ver con la inseguridad o con la violencia desde Junín. Sin embargo, en el último tiempo estos temas han ido escalando y tanto así que este fin de semana mataron a un joven de 25 años y ella recién nos estaba comentando, nos estaba explicando cuál es la información que había sido recabada hasta este momento.